Hola amigos de Mentes Despiertas y bienvenidos a Necesitas Saberlo. En vídeos anteriores hemos hablado sobre el concepto de la muerte, sobre que todo es energía, que esa energía crea nuestro mundo material y por tanto nuestro cuerpo físico, y que esa energía no desaparece, sino que se transforma. Por lo tanto, en realidad solo muere nuestro cuerpo físico. El error es identificarnos con ese cuerpo físico sin entender que somos mucho más que esa simple envoltura. Como dicen algunos físicos cuánticos como Vlatko Vedral, todo en el universo es energía, pero él va incluso más allá y sostiene que antes que la propia energía existe la información, que todo es información, todo es consciencia. Claro, la pregunta que nos surge es inmediata, ¿verdad? ¿Dónde reside esa información? ¿Dónde va esa información? ¿Qué ocurre con ella una vez que nuestro cuerpo físico muere? ¿Desaparece? ¿Se integra a la red de conciencia de información que lo rige todo? ¿A la gran mente universal? ¿A la fuente? ¿Al entramado cuántico? ¿Esa información se traslada, pasa a formar parte de esa biblioteca universal conocida como el Akasha, los registros akáshicos? Me gusta poner el ejemplo de un ordenador y hacer una analogía con nuestro cerebro y con nuestra mente. Un ordenador contiene información, pero esa información también puede estar subida a la nube, por ejemplo. O sea, que esa información puede estar en 2 o más sitios a la vez. De hecho, la información puede estar en millones de dispositivos a la vez. Cuando el ordenador deja de funcionar, a pesar de que es donde esa información se hospedaba en modo local, esa información no desaparece, ¿verdad? De hecho, se puede recuperar con un nuevo ordenador, con otro dispositivo, accediendo a la red o a la nube donde estaba alojada dicha información. Bueno, pues puede que suceda algo así con la información que vamos acumulando en nuestras vidas. Que cada persona sea como un ordenador, como una computadora que automáticamente va compartiendo esa información en una red global de conciencia e información. Esto lo defienden personas como el biólogo Rupert Sheldrake, con su apasionante teoría de los campos mórficos. Y lo demuestra con varios ejemplos estudiados por él y por sus ayudantes. Toda esa información está alojada, de hecho, en tu cerebro, en modo local, pero también en tu mente, en modo no local. Esa información, o parte de ella, puede estar alojada también en cada una de tus células, siguiendo el modelo fractal en que la parte contiene al todo. Cada parte comparte la información del todo completo. Esto, desde luego, no es algo disparatado y, al contrario, es perfectamente posible y explicable por los recientes enunciados de la física cuántica. Como sabéis, en el plano cuántico todo está en todas partes a la vez, todo está interconectado. Y la base de todo puede ser la información, la conciencia, como muchos eminentes expertos cuánticos sostienen. Luego hablaremos con detenimiento de algunos enfoques de estos expertos en el mundo cuántico que tienen que ver con lo que ahora os comentaré, con estas preguntas que ahora os lanzo. ¿Puede ser que la información que cada persona ha acumulado en su vida resida al menos parcialmente en las células del cuerpo físico? Eso nos lleva al asunto que hoy nos ocupa. ¿Qué sabes sobre los trasplantes de órganos? ¿Sabes qué es la memoria celular? ¿Qué ocurre cuando una persona recibe el órgano de otra persona? La pregunta es potente, sin duda. ¿Recibe el órgano a secas, como una pieza de una maquinaria? ¿O también recibe información sobre esa persona donante que tenía esa persona? Gustos, aficiones, maneras de ser, incluso preferencias sexuales. Ha habido muchos casos en que esto ha ocurrido.
Si el órgano se puede considerar una parte del todo y todas las células tienen acceso a toda la información de esa persona donante, de ese todo, ¿qué información recibimos de ella? Hoy día se puede trasplantar prácticamente todo. Corazón, riñón, pulmón, cara, incluso pene. Se han realizado con éxito ya varias operaciones, varios trasplantes de pene. De hecho, se ha trasplantado todo excepto el cerebro. Hablemos de unos cuantos casos que han sido estudiados y han creado revuelo entre la comunidad científica. Os hablaré de Charlotte Valenduy. Disculpad mi pronunciación en francés, que es aún peor que en inglés. Esta mujer, quizás la conozcáis algunos, fue una estrella adolescente del cine francés. Fue sometida a un trasplante de corazón y pulmón, y ella relata cómo tenía pesadillas recurrentes con un accidente de coche que nunca había tenido, en una noche muy lluviosa y viendo a un bebé a su lado. Ella veía a otra mujer al volante, pero de alguna manera sentía que era ella, se identificaba con ella. Luego, tras investigar la identidad del donante, descubrió que es así como murió esa mujer de la que recibió el corazón, en un accidente de coche que ocurrió en una noche lluviosa, estando además embarazada. Por eso, esa noche, esa mujer corría hacia el hospital, porque estaba perdiendo sangre. Y por si fuera poco, una cosa más. Todo esto lo descubrió porque esta mujer acabó siendo pareja del viudo de la mujer donante, y es cuando pudo atar cabos. Os dejo el link de una entrevista completa donde explica todo esto y con todo lujo de detalles. Otro caso muy curioso, pero como digo hay decenas, es el de un niño de tan solo 5 o 6 años que tras recibir el corazón del donante reconoce a primera vista a la madre de ese niño donante que falleció. Corre hacia ella, la llama mamá y la abraza fuertemente. Además, empieza a frotarse la nariz contra la nariz de esa mujer, tal y como ella hacía con su hijo fallecido, ante el asombro, imaginad, de su madre biológica, por entendernos. ¿Cómo se explica eso? ¿Casualidad? No puede ser. Además, este mismo niño, explica a su madre, un día que iban a la iglesia, al ver al padre del niño donante, se soltó de la mano, corrió hacia él, se le subió a las rodillas y lo abrazó llamándolo papá. Nunca antes había visto a ese hombre tampoco. Son cosas imposibles de explicar desde una lógica común. Además, vale la pena recordar que las personas receptoras no conocen a sus donantes, y es cuando notan esos cambios cuando se ponen a investigar. Pero es que en muchos casos desarrollan aficiones que ni los familiares de las personas fallecidas conocían, como le ocurrió a un hombre que desarrolló afición por la poesía al recibir el corazón de un chico joven que en secreto escribía poesía. Sus padres del chico se enteraron semanas después de que éste falleciera. O sea, no pudo ser que hablaran de ello en el hospital o algo así como algunas veces sugieren para explicar estas cosas. Sencillamente lo desconocían. En fin, son muchos casos. Os dejaré también el link para que los leáis si os apetece, porque vale la pena. Personas que desarrollan gustos por maneras de vestir, que empiezan a querer comer cosas que antes aborrecían, antes del trasplante, que empiezan a escuchar música que antes no escuchaban. Incluso, como os comentaba antes, personas que al recibir ese órgano modifican su orientación sexual. Vamos a ver, esto requiere ser estudiado en profundidad, pero los casos que se han ido dando a lo largo de los últimos años son tan increíbles, tan sorprendentes, que abren la puerta a esta posibilidad, a que la memoria celular exista, sea real y sea la causa de que esa información pase del donante al receptor del órgano. Quedémonos de nuevo con este concepto, información. Según corrientes de la física cuántica, todo es información, como os decía antes. Y hay una corriente incluso, encabezada por el experto en el mundo cuántico, el profesor de la Universidad de Oxford, Vlad Covedran, que asegura
que el universo es solo información cuántica y que todo lo que vemos y observamos, todo, absolutamente todo, incluido lo material, evidentemente, es el resultado de la anterior. Si todo es información, y está claro que nuestro genoma es información codificada y que nuestras células pueden almacenar esa información, ¿es posible que al extraer de una persona un órgano lleve asociada cierta información que después pasa a la persona receptora? Si no estáis familiarizados con estos enfoques tan rupturistas que contempla la física cuántica, en este mismo canal podéis ver varios vídeos en donde abordamos el tema, ya que afectan a la vida, a la muerte, a la posibilidad de la reencarnación, incluso por llamarlo así, a la realidad y a todo lo que conocemos y aún desconocemos. También desde la física cuántica se habla de fractales, bueno, desde el campo de las matemáticas realmente. Los fractales descubiertos y propuestos por Mandelbrot están en todas partes en la naturaleza y tienen que ver con expresiones y algoritmos matemáticos aplicados a la vida natural, a los seres vivos, a la naturaleza. Y nuestro organismo, claro está, también está repleto de sistemas fractales. ¿Cómo podríamos definir al fractal? Pues es una parte del todo, a escala, pero que contiene la información del todo. Creo que aquí una imagen vale más que 1000 palabras. Seguro que os suena el número phi, el también llamado número áureo, la divina proporción. Este número matemático está presente, como decía, en todas partes en la naturaleza y nos lleva de nuevo a la fractalidad. Nuestro sistema cardiovascular es un gran ejemplo de sistema fractal en nuestro organismo. La red arterial se ramifica en millones de vasos que se subdividen hasta su mínima expresión, de modo que cada célula recibe la cantidad exacta de nutrientes para que su funcionamiento sea el correcto. Cada célula, recordemos, es información. Quedémonos con este concepto, información codificada que hace que todo tenga un orden, un porqué. Todo obedece a unas normas que se rigen por algoritmos y fórmulas matemáticas, como decíamos antes. Quizás alguno os dé algo de vueltas la cabeza con esto de tanta matemática. Os habla uno que las odiaba mientras estudiaba. Pero es bueno comprender que todo se puede explicar con fórmulas matemáticas, que los números están detrás de todo, que son frecuencias de vibración, y que, como alguien dijo, si Dios existe, tiene que ser matemático. El físico Tim Palmer, conocido mundialmente por sus cálculos matemáticos sobre el clima, también aborda este asunto y sostiene que todo es fractal. Los sistemas fractales son la manera más eficiente, más inteligente de utilizar la energía, el espacio y la información. Fijaos si es importante tener esto en cuenta, que gracias a técnicas fractales es posible encontrar marcadores precoces de enfermedades de manera muy sencilla, porque las herramientas miden la complejidad biológica y permiten ver cuándo nos estamos alejando de esta fractalidad, de esta simetría natural, de este orden biológico preestablecido. Si todo es información, como dice Vectral, y esa información está en cada una de las células que forman nuestro organismo, es posible que al coger un órgano, al recibir un órgano compuesto de decenas o cientos de miles de células, esa información se trasvase al cuerpo receptor. Esta sería una posible explicación, no digo que sea la única, pero simplemente, siguiendo los postulados más actuales de la física cuántica, es más que plausible. ¿No crees? Además, la mayoría de los casos en donde las personas receptoras han notado cambios increíbles en sus comportamientos y gustos han sido casos de trasplantes de corazón, el motor del sistema cardiovascular, que, como antes os decía, es un sistema fractal. Recordemos también que el corazón es el órgano, junto con el cerebro, que emite el campo electromagnético más potente, con su pequeño pero completo sistema neuronal. ¿Lo sabías? El corazón tiene su propio sistema neuronal. No tan grande y complejo como el del cerebro, pero ahí está.
Por eso la conexión entre cerebro y corazón es tan importante. Y que el cerebro y el corazón producen electricidad es algo que nadie discute. A través de un encefalograma y de un electrocardiograma se mide justamente eso. Me despediré con un caso que me resulta además más que curioso y que tiene hasta un mensaje poético. Resulta que el receptor del órgano era una persona mayor y que recibe el corazón de un chico adolescente de raza negra. El hombre está un poco preocupado porque aunque él no lo reconoce abiertamente, es bastante racista. Sus familiares sí lo hacen. De hecho, hasta preguntó si podía recibir el corazón de una persona blanca. Bueno, al final recibe el corazón del chico negro y empieza a llevarse mejor con los compañeros de trabajo de raza negra. Alguien puede pensar, bueno, es una especie de agradecimiento inconsciente hacia la raza negra. Puede. Pero lo curioso es que este hombre empieza a desarrollar un gusto, una afición increíble por la música clásica. Claro, él no sabía que el chico donante, el chico negro, era un amante de este tipo de música y tocaba el violín. El prejuicio social hace que no pienses que un chico de raza negra, que además murió siendo víctima de una bala, fuera un amante de la música clásica. Es más fácil pensar que le gustaba el rap, que estaba en una banda o cosas de este estilo. Pero no era el caso. Y ese gusto fue transmitido de nuevo al receptor. Ojo, no digo que en todos los casos de trasplantes de corazón suceda esto, pero lo cierto es que en algunos, en bastantes, sí. Y además son tan increíbles estos relatos que no podemos pensar que son casualidades. Creo que es necesario abordar el estudio de estos casos y de otros para comprender qué ocurre, para aprender, con la mente abierta, sin prejuicios, y conocer más sobre nosotros, sobre la vida, y quizás sobre eso a lo que llamamos muerte. Quizás tengamos que empezar a verla con otros ojos. Quizás debemos empezar a ver la vida, la existencia de la muerte incluso, desde un enfoque mucho más amplio, en donde la información es la auténtica materia prima del universo, de todo lo que existe. La información y la consciencia, como fuerza creadora de realidades, de mundos, de universos. Y preguntarnos qué información nos llega, cómo la gestionamos, qué información manejamos, qué niveles de conciencia transitamos y qué realidades co-creamos y atraemos a nuestras vidas. ¿Qué información nos mueve desde el inconsciente? Que no me canso de repetirlo, es el 95% de lo que somos. Y si en realidad somos libres. Si tenemos libre albedrío, o si precisamente el libre albedrío se empieza a producir cuando vamos trayendo al consciente lo inconsciente. Cuando ese 5% de conciencia va agrandándose y vamos iluminando nuestra oscuridad. En vídeos anteriores hemos hablado cómo esa información nos genera programas que nos conducen, que nos condicionan de manera rotunda nuestra personalidad y nuestra manera de ver el mundo. Os dejo unos links para quien no los hayas visto o los quiera ver de nuevo, para que te ayuden a comprender, a tomar conciencia de cómo esas fuerzas inconscientes te controlan desde antes de nacer incluso, desde el vientre de tu madre y posiblemente incluso desde vidas anteriores. En fin, gracias por tu tiempo, por estar ahí. Un abrazo muy fuerte para todos y todas y sed felices.